¿Cómo están, hermanos? Como el hermano Adán se presentó, me voy a presentar yo, pero yo sé que me conocen todos. Pero en Dios que así sea. Marco Echevarría. Tal vez pertenezco a esta parroquia, maybe 12, 13 años. Tal vez más. De Puerto Rico, solamente es el tiempo que llevo aquí en Estados Unidos, unos 12 años, 13 años. Llegué, no casualidad, pero vivía aquí cerquita. Caminábamos, veníamos para la misa los domingos caminando. Y era hermoso porque todos los domingos temprano, aunque a veces veníamos tarde y corriendo, pero llegábamos. Amén. Y aquí estamos, para el servicio del Señor. Siempre para Él, para gloriar para Él. No para mí, no para gloriarme yo, ni nada por el estilo. Así que veo caras tristes, así que me gustaría ver una sonrisa en todas las caras de ustedes. ¿Todos están sonriendo? ¿Todos? Veo durmiendo algunos. Ha caído un descanso. No, pues no quiero a nadie durmiendo, a menos que, como dijo el hermano, ¿qué pasó? Han caído en descanso. Caí en descanso. Amén. A mí, no sé, pero cuando fui a Puerto Rico hace esta Navidad, tuve la oportunidad de ir a la misa. Un sacerdote, by the way, por cierto, un sacerdote del Salvador, en Puerto Rico. Me sorprendió: padre, ¿usted consigue pupusas? Pues yo le voy a conseguir pupusas la próxima vez que venga para allá. Y dije, se las voy a llevar aunque sea congelada, pero se las voy a llevar. Y él comenzaba la homilía con una canción. Y no sé, pero me gusta, estoy tratando, porque es precioso, comenzar con una canción a capela, no con musiquita por el lado. Así que estoy tratando de incluirlo, porque es bonito y nos anima y nos despierta y nos llena de la paz del Señor o de su fuerza, del Espíritu Santo. Así que esta canción la vamos a cantar a capela, pero me van a ayudar porque yo no soy muy bueno cantando. ¿Está bien? Dice, tal vez la comience mal al principio, pero hasta que la agarre. Ven, Espíritu, ven. Espérate, ¿viste que no la sabía? Agarré mal. Ven, Espíritu, ven. Ven a llenar hoy. ¿Viste? No soy bueno cantando, ayúdame, mamá. Ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser. Ven, Espíritu, ven, ven y llena hoy mi ser. Ahí lo está grande. Ven y llena hoy mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Otra vez. Ven. Verlos a todos cantando, y a todos cantando. Hoy me pidieron que predicara del querigma y muchos de nosotros no sabemos qué es. Inclusive mientras buscaba información le testé a un hermano que yo digo, ese hermano siempre lo sabe todo. Yo digo, él sabe de todo esto. Y le texté, hermano, dígame si usted tiene alguna información del querigma, un libro, lo que sea, para yo leerlo y buscar la información. Y me llama, ¿qué es eso del querigma?
¿qué es eso? Y el querigma, y le trató de explicarle, y él le pregunta a la esposa que estaba al lado, lo puso por el teléfono, y la esposa tampoco sabía. Tal vez por el idioma, no sé, no lo entendía. Pero a eso nos mandaron, y yo voy a hacer lo imposible para que ustedes puedan entender qué es eso del querigma. Pero hoy vamos a celebrar, y estamos celebrando, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Pentecostés. Estamos en vigilia de Pentecostés. Y muchos decimos que la iglesia nace en Pentecostés, pero no es así. La iglesia agarra fuerza en Pentecostés. Hay un santo de la iglesia, San Agustín de Hipona, dice que así como Eva nace del costado de Adán, dormido al principio de la creación, así la iglesia nace del costado de Cristo muerto en la cruz. Cuando ese soldado le espeta la lanza a Cristo, sale agua y sangre. En ese momento es que nace la iglesia. Esto lo mencionan todos los padres de la iglesia, lo comentan. Desde ese comienzo la iglesia, la nueva humanidad. Por eso es que San Pablo decía que llama a Cristo el nuevo Adán, porque nace en la nueva creación, que es la iglesia. Por tanto, Pedro, cuando da ese primer discurso, que lo vamos a leer ahorita, más tardecito, cuando Pedro da ese discurso, el primer discurso después de haber recibido el Espíritu Santo en Pentecostés, él se levanta junto con los otros apóstoles y da ese grito, ese mensaje, el primer mensaje. Y es como nace la iglesia en la cruz. El Espíritu Santo, o sea, Pedro es como ese nacimiento de la iglesia, ese primer grito que dan los bebés cuando nacen. El ¡muah! Y muchos lo agarran así a los niños, que eso se ve tan cruel, ¿verdad? Lo agarran así por las patitas y le dan una nalgada en las pompis de los bebés y el bebé empieza a gritar. Pues esa comparación la hacen en ese momento, porque es la iglesia naciente, el primer grito de la iglesia. Y es Pedro en ese momento predicando la palabra. Y ese es el grito del niño naciente. Ese grito y ese mensaje que él da en ese momento es lo que le llamamos el querigma. Pero está todo un sistema que él dice y que es el querigma. Y el querigma lo define, que es una palabra en griego, es la proclamación de ese evangelio, del anuncio central del evangelio, que es la muerte, resurrección de Jesucristo para la salvación del mundo. Ese es el querigma. Juan Pablo II, un documento, no lo voy a leer porque es un documento en latín y es bastante difícil. Déjame intentarlo. Catequesis Tradendae, en el párrafo número 25 dice esto del querigma. El querigma es el anuncio inicial y ardiente por el cual una persona un día queda impactada y es llevada a la decisión de confiarse en Jesucristo por la fe. Y creo que todos nosotros estamos aquí porque en algún momento nos hablaron de Cristo. Ese mensaje inicial que nos dan a cada uno de nosotros, que nos impactó, que nos movió a tener fe en Jesucristo. Y por eso en mi caso, un hermano, mi testimonio es un hermano de crianza, Ángel Nolito, me invitó a un retiro. Y yo no quería ir, y mi mamá me obligó a ir a ese retiro, cuando joven, a unos 15 años de edad. Yo era tan tímido, a mí no me gustaba estar en grupos grandes y ni hablar de frente de todo el mundo. Pero fui a ese retiro y salí nuevo, que en el momento de la clausura, y ahí fue que recibí el mensaje de Dios, ¿quién es Dios? ¿Qué es en mi vida? Yo como joven. Y desde ahí en adelante fue cuando me dio el empujo de continuar y seguir a Dios, que con mis dificultades como joven las tenía altas.
iba, con mis pecados, con mis debilidades, pero ahí continué perseverando. Pero en la clausura de ese retiro le llamaban decisión en Puerto Rico. Y es una decisión. Tenías que tomar a Cristo o dejarlo. Me pidieron que diera mi testimonio y comencé, me acuerdo. Yo soy de muy pocas palabras, no voy a hablar mucho. Y yo creo que me tuvieron que bajar del lambón donde estaba, porque seguía hablando y lo gritaron uno de mis compañeros. Y eso que no ibas a hablar mucho. Y era la alegría y el gozo que sentía de haber conocido a Cristo. En ese momento no quería parar de hablar de él. Lloré, le pedí perdón a mi mamá, a mi papá, que estaban allí presentes. Pero ese es el anuncio que recibimos, ese primer inicio del anuncio que recibimos en nuestra vida. Y todos, creo que todos hemos recibido ese anuncio. Amén. ¿Estamos despiertos? Amén. ¿Cuál fue el salmo de hoy? ¿Cuál fue el salmo, la canción del salmo de hoy? ¿No se acuerdan? Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Qué lindo, ¿verdad? Acuérdense de él. Envía tu Espíritu, Señor. Creo que vamos a estar toda la noche pidiendo el Espíritu Santo, porque para eso vinimos, para llenarnos de él, ¿verdad? Amén. Saben que yo no acostumbro usar computadora, estoy usando porque no pude imprimirlo, porque es mi manera de imprimirlo en copia y no pude. Así que tengan paciencia conmigo. En ese primer grito que dio Pedro, de proclamar la palabra, se convirtieron 3,000 personas. Él impactó a 3,000 personas, como dice Juan Pablo II, que impacta el corazón. Y vamos a leer ese mensaje que hizo Pedro del querigma, que fue el primero, by the way, de 9 que son mencionados en los Hechos de los Apóstoles. Y los 9 tuvieron un impacto total en la iglesia, donde se agrandeció el número de la iglesia, de lo que el Señor quería recibir. Porque nosotros con el impacto, con ese mensaje tenemos que dar algo, y lo vamos a ver ahorita. Tenemos que hacer algo de nuestra parte, porque lo recibimos, pero nosotros tenemos que responder de una manera. Amén. Vamos a Hechos 2:14-41. Es bastante intenso, largo, pero lo vamos a leer todito, no vamos a dar nada afuera. ¿Está bien? Cuando lo tengan, se ponen de pie. ¿Todos trajeron la Biblia? ¿Dónde están? No la prendan. ¿Dónde están las Biblias? Amén. Esa es la espada de doble filo. Hay hermanos que levantan el celular, pero cuenta. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. Hoy en la misa leímos el versículo 1, en la primera lectura, al 14 me parece. No, al 11. Pero hoy vamos a leer el siguiente, la segunda parte de lo que leímos en la primera lectura de hoy. La primera lectura de hoy estaban dentro, orando, encerrados, esperando el Espíritu Santo y orando por el Espíritu Santo. El hermano mencionaba eso hoy. Vamos a leer eso. Pónganse de pie cuando lo tengan, por favor. Si no lo tienen, levántense también. Hechos 2, 14-41. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, poniéndose de pie junto con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: judíos y habitantes todos de Jerusalén, fíjense bien en lo que pasa y atiendan mis palabras. Estos no están borrachos como ustedes piensan, pues son las 9 de la mañana. Lo que ocurre es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel.
En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres, y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y profetizarán, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y torbellinos de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor grande y glorioso, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen. Jesús de Nazaret fue el hombre a quien Dios acreditó ante ustedes con los milagros, prodigios y señales que realizó por medio de él entre ustedes, como bien lo saben. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto y determinado, y ustedes, valiéndose de los impíos, lo crucificaron y lo mataron. Dios, sin embargo, lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, pues era imposible que ésta lo retuviera en su poder, ya que el mismo David dijo de él: tengo siempre presente al Señor, porque está a mi derecha, para que yo no dude. Por eso se goza mi corazón, se alegra mi lengua, y todo mi ser descansa confiado, porque no me entregarás al abismo, ni permitirás que tu fiel experimente la corrupción. Me enseñaste los caminos de la vida, y me saciarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permíteme decirle con franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro aún se conserva entre nosotros. Pero como era profeta y sabía que Dios lo había jurado solemnemente sentar en su trono a un descendiente suyo, vio anticipadamente la resurrección de Cristo y dijo que no sería entregado al abismo, ni su cuerpo experimentaría la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello somos testigos todos nosotros. El poder de Dios lo ha exaltado, y él habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, lo ha derramado como ahora lo están viendo y oyendo. Pero David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntense a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Estas palabras le llegaron hasta el fondo del corazón y les preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro respondió: conviértanse y háganse bautizar cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para que queden perdonados sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes, para sus hijos, incluso para todos los extranjeros a quien llame el Señor nuestro Dios. Y con otras muchas palabras los animaban y los exhortaban diciendo: pónganse a salvo de esta generación perversa. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados, y se unieron aquel día unas 3,000 personas. Palabra de Dios. Es intenso, pero necesario. Amén. Se pueden sentar. Estas palabras llegaron hasta el fondo de su corazón. Las palabras de Pedro llegaron hasta el fondo del corazón. Y como dijo el hermano Adán, cuando se proclama Jesús muerto y resucitado para la salvación del mundo, hay milagros y se derrama el poder de Dios sobre todos los que lo escuchan. Él los movió a ellos para preguntarle: ¿qué tenemos que hacer? Y ellos le dijeron: conviértanse y háganse bautizar. Yo entiendo de que había muchos más
Pero solamente los que quisieron convertirse, quisieron entregar su vida a Dios, fueron los que fueron movidos y cambiados y bautizados. Por eso decía ahorita, espera ese mensaje del carisma, espera que nosotros respondamos de una manera, que cambiemos nuestra vida, cambiemos lo que estamos viviendo, el pecado que estamos cometiendo y nos entreguemos al Señor. Amén. Ese carisma es el anuncio, el resumen del Evangelio completamente. Lo vamos a ver ahora con detalle, como lo dijo él, la buena nueva de la salvación. Pero, ¿qué proclama Pedro? Porque lo leímos completamente, pero vamos a ir detallito para resumirlo. Primero, él muestra, porque todos llegaron allí con el ruido que surgió cuando llegó el Espíritu Santo. Y dice la palabra, antes ahí dice, todos los oímos proclamar en nuestro, perdóname. Ellos llegaron con el ruido cuando llegó el Pentecostés. Y hay una parte aquí, todos oímos proclamar las grandezas de Dios. Todos oímos proclamar en nuestra lengua las grandezas de Dios. Ellos lo escucharon cuando el Espíritu Santo vieron todo lo que estaba sucediendo. Pero luego de todo eso, escucharon proclamar las grandezas de Dios. Escucharon el mensaje de Pedro. Muchos pensaban que estaban borrachos, pero no. El Espíritu Santo bajó sobre nosotros, como mencionaba, hizo cita de Joel. Es la promesa, Dios quiere habitar entre nosotros. O sea, ese es el amor. Lo primero que menciona es el amor de Dios haciéndose presente en nosotros, porque el Espíritu Santo baja para habitar entre nosotros, para que hacer morada en nuestro corazón, hacer morada en nuestra vida, porque Él nos ama, nos quiere tanto, que quiere estar con nosotros, llevarnos a la santidad, transformarnos, porque sabemos que las cosas buenas que salen de nuestra vida es el mismo Espíritu que nos impulsa a hacerlas, porque sin Él lo que hacemos es todo mal. Él es el que nos mueve y nos impulsa. Luego, Pedro le menciona de que Jesucristo vivió entre ustedes. Ese Jesús de Nazaret, porque le dice de Nazaret, el que estuvo en Nazaret, el que habitó entre nosotros. Él estuvo con nosotros, caminó con nosotros, visitó las casas, visitó hogares, caminó a Jerusalén con nosotros, hizo milagros, levantó a los muertos, sanó a los enfermos. Él vivió entre nosotros. Le deja saber, estuvo con nosotros, caminó con nosotros, nos enseñó por 3 años, nos transformó. Ese Jesús estaba entre nosotros. Después le dice, ustedes lo crucificaron y lo mataron. Jesús fue rechazado, crucificado, entregado a la muerte, una muerte de cruz. Lo vivíamos en la Semana Santa, que veíamos todo lo que pasó, las 14. Amén. Lo vimos, veníamos todos los viernes a meditar esas 14 estaciones. Cuando caía, cuando era azotado, cuando era escupido, abofeteado. Cuando ya no podía más, se caía, se levantaba. Ese, ustedes lo crucificaron y lo mataron. Que nosotros también lo hacemos cuando pecamos, cuando lo ofendemos, cuando lo negamos, cuando nos piden hacer algo en nombre de Él y no lo hacemos por miedo. Lo rechazamos. Ese, al que crucificaron, mataron, Pedro dice, Dios lo resucitó, está vivo. Ese es el mensaje que él llevaba, está vivo. Lo mataron, pero vivió.
También menciona, se nos presentó, perdóname, él dice, no será entregado al abismo ni su cuerpo experimentará corrupción. De eso somos todos testigos. Nosotros lo vimos. Vimos a Jesús resucitado. Inclusive San Pablo menciona en Corintios de que se le apareció hasta más de 500 personas. Había unos que habían fallecido y otros todavía estaban en vida. Pero lo vieron. Nosotros tal vez no lo vimos, pero nosotros caemos en lo que menciona Jesús cuando se le aparece al incrédulo. ¿Quién sabe el nombre de él? Tomás. ¿Qué es lo que le dice a Tomás? ¿Qué le dice? Dichosos los que creen. ¿Tú crees porque has visto? A mí hasta se me olvidó también, no me crean. Dichosos. Tú crees porque has visto, pero dichoso Dichosos los que ha que creen creído sin ver. sin ver. Amén. Nosotros caímos ahí porque creemos sin haber visto a Cristo resucitado. Porque no estuvimos en ese momento, pero hemos creído por fe. Hemos creído porque sabemos que otros no los han dicho. Otros se nos han acercado y dicho, Cristo está vivo, Cristo vive. Y otros hemos tenido la oportunidad de sentirlo, de vivirlo en la Santa Eucaristía. Él está vivo. Nosotros somos dichosos porque creemos sin haber visto. Amén. Sonrían que Cristo los ama. Aunque los veo tristes, no hay tristeza hoy. Hoy vivimos para Cristo y morimos para Cristo. Así que sonrían que Cristo los ama. Veo todavía cara seria. Sonrían que Cristo los ama. Quiero verlos sonreír. Amén. Ahí veo sonrisa, veo blanco, blancura. Sonrisa colgada. Se ve más amarillo el ambiente. Dice, Jesús es Señor y Mesías. Dice, sepan pues con plena seguridad todos los israelitas que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. ¿Qué significa eso? Constituirlo Señor, que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador. No hay nada por encima de Él, que es el que tiene que reinar, que tiene que vivir en nuestra vida y ponerlo número uno en todo, como dice una canción. Eres el número uno, Señor. Ese es el hacerlo Señor, constituirlo Señor y Mesías. Es reconocer que tiene autoridad divina. Todo, no hay nada por encima de Él. Que Él dirija nuestra vida diaria, constantemente nuestra vida. Cristo, es Cristo el que va al frente de nosotros, es Cristo el que dirige nuestra caminar. Todo lo que hagamos, primero Cristo. Vamos a hacer algo, vamos al Señor primero. Vamos a servir, hay que orar con el jefe primero, preguntarle qué quiere que hagamos en el día de hoy. Siempre hay que consultarlo con Él. Amén. Amén. Eso es, ese es el querigma. Ese es el primer querigma de la iglesia, el gran querigma de la iglesia. Esta proclamación que mueve el corazón del que lo escucha y llega hasta el fondo de nuestro corazón. ¿Y saben qué? Lo más triste de todo esto es que todavía hay muchos allá afuera que no la conocen. Todavía hay muchos allá afuera que no conocen que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que quiere tener una relación completa y plena con ellos, que hay un Dios
que vino a la tierra para salvarnos del pecado que nosotros, el daño que hicimos, porque Dios en su comienzo de la creación, creo que le llaman original justice, la justicia original, la voy a traducir porque me lo sé en inglés solamente. En ese momento, antes de que el pecado, que fuera engañado la humanidad por la serpiente, era una armonía total con Dios. Era original justice, justicia original. Esa armonía que vivíamos es la que Dios siempre planificó. Y Él quiere que siempre vivamos de esa manera. La destruimos con el pecado, nos separamos, pero Él envió a su Hijo, hizo un plan para enviar a su Hijo para salvarnos, para unirnos completamente a Él, para que a través de Jesús nosotros pudiéramos salvarnos, tener vida eterna. Y ese es el plan de Dios. Y hay muchos que no lo conocen. Y nosotros tenemos que planificar, hacer un querigma en nuestras propias palabras, de la forma más sencilla para poder llegar a esos hermanos que están allá. Decirle eso: Dios te ama. Ese es el querigma: Dios te ama. Dios quiere tener una relación contigo, te ha creado a imagen y semejanza suya. Nosotros con el pecado nos separamos de esa unión con Dios. Pero Cristo ha venido por su muerte y resurrección, nos ha traído la salvación. Pero tenemos que convertirnos, entregarle todo al Señor y cambiar nuestra vida y vivir una vida plena en Él, y vivir en esa vida en gracia, que es lo que le llamamos vivir en gracia con el Señor. Por eso me acuerda mucho el Evangelio de Juan 3:16, que es un evangelio que lo tenemos que recordar siempre. Es uno de los textos más famosos y creo que muchos lo saben de memoria ya, que es bueno que lo sepamos de memoria. Yo me lo estaba tratando de aprender, a veces lo cambio y meto otras cositas y extra, pero exactamente a veces no me sale, pero es bueno que lo sepamos, porque, y si se lo saben, repítanlo conmigo: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que creyera en Él no muriera, sino que tuviera vida eterna. Amén. No lo cambié. Amén. Pero ese es el plan. Ese centra todo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Y el mundo entero necesita saber esto. Y con ese texto bíblico, que uno se le acerque a alguien y le deje saber: mira, porque hay muchos que están pasando sufrimiento y necesitan ese aliento, esa llave, ese ánimo, que saber que hay un Dios que lo ama, que daría todo por él. Amén. Todos nosotros conocemos a alguien, y no me mientan porque sí, todos conocemos a alguien que está pasando por sufrimiento, que está pasando por dolor, que está pasando por ansiedades, que está pasando por depresiones. Todos conocemos a alguien que está triste, alguien que es gruñón en el trabajo. Siempre conocemos a alguien, ese que habla mal de nosotros. Todos conocemos a alguien que no sabe o es ateo. Todos lo conocemos. Yo sé que le está pasando por la mente los nombres. Busquemos la forma de acercarnos. Busquemos la forma de llegar a Él. Jesús lo hizo muchas veces. Entabló amistad con esa persona. Nosotros lo podemos invitar a un café para tener una conversación con Él, conocerlo y luego
expresarle ese amor que Dios tiene por él. Buscar la oportunidad correcta para expresarlo. Decirle, Dios te ama. Y tal vez no tenemos que buscarlo tan lejos, a lo mejor somos nosotros mismos que lo necesitamos escuchar aquí en esta parroquia. Estamos pensando allá, pero aquí tal vez hay muchos que necesitamos escuchar de que Cristo te ama. Cristo te ha creado a imagen y semejanza de Él. La Santa Trinidad. Tú eres especial para Él. Para Dios tú eres una persona especial. Él tiene un propósito para ti en esta vida. Que con nuestros pecados hemos rompido esa relación con Él. Que Él ha enviado a su único Hijo para salvarnos. Murió y resucitó entre los muertos y darnos la salvación que necesitamos. De llegar al cielo. Que todo el que crea en Él vivirá. Eso es lo que necesita saber el mundo entero, nosotros incluso. Ese es el querigma. Ese es el querigma. Y es necesario que nosotros lo llevemos, que lo tengamos en nuestra lengua. Dice en Romanos 10:17. Así pues, la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Hay que meterle, inculcarle la fe al que no tiene fe, para que tenga el deseo de buscar quién es ese Cristo de quien tú hablas, quién es ese Dios que tú hablas, quién es ese de que me ama tanto. Y yo soy loco con las canciones. Nuestro deber de cristiano es llevar esa buena nueva a todos los lugares. Y hay una canción que dice, y soy malísimo con la canción y me gustan las canciones, mira qué cosa. Hay una canción que voy a mirar para mi esposa porque ella es la que sabe cantar. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo hará? Si tu voz me quema dentro, ¿cómo no podemos callar? ¿Cómo no podemos callar si su voz nos quema dentro? ¿Cómo podemos hablar del Señor? Oye, Pedro había persecución. Ellos estaban en Pentecostés encerrados, con puertas cerradas. Tenían miedo. Y aún así salió y proclamó el querigma. Aquí no hay persecución. Hoy y ahora. Tenemos libertad de culto, pero no queremos hablar de Cristo. ¿Cómo dice la canción? Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo? Si tu voz me quema dentro. Hay que hablar del Señor. Hay que llevar ese querigma a todas las esquinas del mundo. Dice un documento de la Iglesia del Concilio Vaticano II que un verdadero apóstol busca la oportunidad para anunciar a Cristo con palabras, ya sea dirigida o no a los creyentes, ya sea dirigida a los no creyentes con el fin de llevarlos a la fe, que lo vine hablando ahorita, o a los fieles
que somos nosotros, para instruirlos, fortalecerlos, porque el amor de Cristo nos impulsa. ¿Y quién es el amor de Cristo? El Espíritu Santo. Él nos impulsa. Y dice el documento, un verdadero apóstol busca la oportunidad. ¿Qué es buscar la oportunidad? Es que astutamente busquemos dentro de lo que hay en nuestro trabajo, quién necesita de Dios. Busquemos dentro de nuestro trabajo quién está sufriendo, que necesita escuchar ese querigma. Astutamente busquemos la oportunidad para hablarle de Cristo. Como les dije ahorita, busquemos estrategias para llegar a esa persona. Es necesario que nosotros los cristianos hablemos del Señor. Invitémoslos a cenar, invitémoslos a un café, sentémonos junto a ellos en la hora de almuerzo, entremos en conversación, en amistad con ellos. No es que sean otras personas, es que los amamos porque son hijos de Dios. No es que sean extraños, son hijos de Dios. Pero es necesario que ese mensaje llegue para que le arda el corazón y en algún momento sean miembros de la iglesia. Como dijo el hermano ahorita, hay muchos que son bautizados pero no conocen. Hay muchos que han sido bautizados en la iglesia desde chicos y no supieron más nada, o se confirmaron y se alejaron y no saben nada de la fe. Y a veces somos engañados por otras enseñanzas que no son de Cristo. Es necesario que nosotros astutamente, como dice ese documento, buscar las oportunidades para anunciar a un Cristo con palabras. Es necesario vivir una vida santa en obras, predicar el evangelio con las obras, pero ese portarse bien, hacer el bien aquí y allá, pero también tiene que haber un mensaje de palabras. Porque sí, mostramos el amor en obras, pero es necesario hablar de Cristo, es necesario hablarle de ese querigma, que hay un Dios que te ama, que dio la vida por ti y por mí, que quiere que todos los hombres se salven. Todos tenemos una pelea, todo el mundo tiene una pelea espiritual, todo el mundo tiene una lucha. Pero es necesario que lleguemos a ese momento, compartir el evangelio, compartir esa buena nueva. Creo que ¿tú crees que nosotros podamos hacer todo eso solos? No, ¿verdad? ¿Quién fue el que le ayudó a Pedro a esa primer grito de la iglesia, de fuerza de la iglesia? El Espíritu Santo. Y creo que nosotros dependemos de Él, todo depende de Él. Y pienso que este momento voy a cortar aquí, pero quiero que me acompañes, como dijo el hermano, venga, acérquense aquí, estamos aquí entre medio de todos. Y vamos a hacer una oración al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que venga a ser morada en nuestra vida, para que nos dé la fortaleza, para que nos quite todo eso, como decía el hermano, que vacíe todo lo que habita en nosotros que no le pertenece y nos llene de esa agua viva, nos llene de su gracia, de su amor. Y vamos a pedir, pero quiero escucharnos. Olvídense del que esté al lado, olvídense de su vecino, de aquí allá, lo que pueda decir. Háblele, pida al Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que derrame el Espíritu Santo en esta noche, porque para eso vinimos.
la vigilia de Pentecostés, venimos a pedir ese Espíritu Santo. No quiero temores, no quiero miedos. Ese miedo lo dejamos afuera. ¿Me prometen? Vamos, nos ponemos de pies y vamos a abandonar todo, vaciar todo de nuestra mente y solamente nos vamos a enfocar. Ven, Espíritu Santo. Vamos a enfocarnos completamente en el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a esa tercera persona del Espíritu Santo que transforme nuestra vida. Vamos a pedirle que transforme nuestro ser, que nos una. Les pido que cerremos nuestros ojos y nos pongamos en postura de recibir el Espíritu Santo con nuestros brazos abiertos como niños, pidiendo que su Padre lo cargue. Elevemos nuestras manos sin miedo, no tenga miedo. Aquí tenemos a Cristo también. Pidámosle a Cristo el Espíritu Santo también, que está presente y real aquí. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Paráclito. Ven, Espíritu Consolador. Ven, Consolador. Ven a renovar a esta parroquia, Señor. Ven, derrama tu Espíritu Santo. Díganos sin miedo. Abra sus labios. Vamos. Ven, Espíritu Santo. Ven en el nombre de Jesús. Derrámate, Espíritu Santo, como en ese momento de Pentecostés, donde transformaste a la iglesia, le diste esa fuerza para llevar el evangelio, para llevar ese querigma. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Hazte presente en este lugar, en cada hermano que se encuentra, que ha venido, Señor, porque tiene el deseo de conocerte. Ven, Espíritu Santo. Estos hermanos tienen el deseo de conocerte, de ti, de saber más de ti, de amarte. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Derrámate, Espíritu Santo, en esta tarde, en esta noche. Derrámate, Espíritu Santo. Derrámate en cada hogar, en cada corazón, en cada familia, en nuestros hijos. Ven, Espíritu Santo. Pida al Espíritu Santo, hermano. No tenga miedo. Es necesario pedirlo con nuestros labios. Derrámate, Espíritu Santo. Derrámate con poder. Ven a unirnos, Señor. Ven a unirnos, necesitamos de tu presencia, Señor. Solo no vamos a poder, Señor. No vamos a poder solo a proclamar tu palabra. No vamos a poder, Señor, a llegar al corazón de los hermanos. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Derrámate, derrámate, derrama esa lluvia de agua viva, Señor.